Libertad, igualdad, justicia, paz, solidaridad y la no discriminación son principios y valores que inspiran tus derechos humanos. Por eso en Hidalgo con Derechos, nuestra misión es que toda persona en Hidalgo los pueda hacer valer. Comenzamos. ¿Qué tal, amable audiencia? Bienvenidos a una emisión más de Hidalgo con Derechos. Esperamos que hayan tenido una excelente época decembrina ahora que este es nuestro primer programa del año. Y bueno, tengo aquí en cabina a mi compañero Salvador Franco. Salvador, esperando que igual hayas pasado una excelente época decembrina. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias, Itan. Un gusto estar nuevamente con ustedes, estimados radioescuchas, para presentar con ustedes un programa que, como ya dijo Itan Lobato, es el primero del año y se trata de los mecanismos alternos de solución de conflictos en el derecho al acceso a la justicia. Suena largo, pero en realidad se trata de que demostremos que resolver los conflictos puede no ser tan complicado como el título de estos medios alternos. Así es, pareciera ser un poco complicado el título, pero si te parece bien, vamos por partes. Es mecanismos alternos de solución de conflictos en el derecho al acceso a la justicia. Es correcto. Ok. ¿Qué son los mecanismos alternos de solución de conflictos? Bueno, tradicionalmente siempre se había llevado en la abogacía, en la resolución de litigios, de conflictos, de controversias, siempre se había llevado a través de el juicio tradicional, que es un juicio que en materia civil, por ejemplo, puede durar hasta muchos años, pero ya en todas las materias ya empieza a haber una nueva tendencia que ya se lleva en México, que ya se lleva en Hidalgo, que se trata de que a través de la mediación y a través de otras estrategias se traten de solucionar los conflictos, las controversias entre particulares o inclusive tratándose a veces de delitos menores en materia penal, que no sean graves, a fin de que haya una justicia restaurativa. ¿Qué quiere decir esto? De que se cumple el derecho humano del acceso a la justicia, las partes queden conformes, se repare el daño y el asunto esté solucionado y ya no haya necesidad de acudir a iniciar una carpeta de investigación ante un agente del Ministerio Público o que haya que acudir ante un juez civil, penal, mercantil, de cualquier materia familiar, porque el asunto precisamente ya se solucionó. Ok, entonces básicamente es economizar el tiempo de las personas y de las mismas instituciones y entonces nos salga literalmente más barato a todos, en tiempo, en esfuerzo, en desgaste físico, mental, en desgaste económico, etcétera, etcétera. ¿Te parece bien si vamos a escuchar la cápsula de este bloque y regresando hablamos ya más a detalle de qué es el derecho al acceso a la justicia? Me parece bien, vamos a escucharla, adelante. Vamos. Esta es una cápsula informativa de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo. Regresamos. La formación que recibimos en las escuelas y facultades de Derecho nos sugiere que el abogado es aquel que desarrolla una capacidad y una especial habilidad para llevar adelante litigios, para promover demandas, contestar demandas, promover recursos, hacerse cargo de la defensa de intereses de sus clientes, de sus representados ante los tribunales. Pero lo cierto es que se está imponiendo cada vez más una nueva imagen y una nueva tarea de los abogados que los identifica con profesionales del mundo de lo jurídico que resuelven problemas. Y para resolver problemas creo que es muy importante que le demos la relevancia debida a los métodos alternativos de solución de controversias. Estos métodos alternativos tienen varias ventajas y nos ayudan a crear una defensa más pertinente y más idónea de los intereses de nuestros clientes. Por ejemplo, los métodos alternativos tienen como primera ventaja que quisiera compartir con ustedes la de llevar menos tiempo o consumir menos tiempo en comparación con un juicio. Como todos ustedes saben, cuando uno inicia un litigio en países de América Latina puede demorar varios años, hay litigios que han durado incluso décadas. Sin embargo, los métodos alternativos nos permiten llegar a una solución de manera mucho más breve. La segunda ventaja que vale la pena mencionar es que generan menos gastos, son más baratos
y eso permite que un mayor número de intereses y de personas puedan ser atendidos, puedan ser debidamente asesorados a través de la defensa de sus derechos por métodos alternativos distintos al proceso judicial tradicional. La tercera ventaja de los métodos alternativos es que permiten un mayor número de soluciones. Los litigios normalmente son unilineales, en el sentido que van sobre una sola dirección, sobre una posible solución. Los métodos alternativos permiten balancear, poner en la mesa una serie más amplia de soluciones que quizá nos permita tener un resultado mejor. La cuarta ventaja de los métodos alternativos de solución de controversias es que permiten atender a los intereses de todas las partes, y no solamente a los intereses de la parte que gana en el litigio, que sale adelante en sus pretensiones. Puede haber un balance entre estos intereses y las partes pueden obtener ventajas recíprocas. Una quinta ventaja de los métodos alternativos es que permiten la comunicación entre las partes. Normalmente cuando se enfrentan dos partes en un litigio, la comunicación se rompe o es muy limitada. En cambio, aquellos métodos como el arbitraje, como la mediación, como la conciliación, que son los métodos tradicionales alternativos al proceso judicial, permiten que esta comunicación se mantenga vigente y se mantenga también hacia adelante una vez que ha concluido la aplicación del método alternativo. Y finalmente, una sexta ventaja: los métodos alternativos permiten aumentar la posibilidad de que el fallo sea ejecutado, porque es un fallo que se da con la voluntad de las partes. Hay muchas veces que, como los profesionales del derecho saben, tiene uno una sentencia favorable a los intereses de su cliente, pero se ve con enormes dificultades al momento de ejecutarla. En ese sentido, los métodos alternativos también tienen esta ventaja de una ejecución mucho más fácil, de una ejecución mucho más consensada, incluso entre las partes. Por eso es que los abogados tenemos que tener en cuenta esta nueva vertiente que nos incide también en la manera de hacer justicia, y asumirnos a nosotros mismos no solamente como litigantes, como promotores de juicios, sino como resolutores de problemas. Esta es la visión moderna, esta es la visión que hace falta de los abogados y de la profesión jurídica en general. Esta fue una cápsula informativa de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo. Continuamos. Ya estamos de regreso, queridos radioescuchas. Les recordamos que estamos en Hidalgo con Derechos, un espacio de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo. Itan, ¿qué te pareció la cápsula? Pues bastante explícita, despejó muchas dudas mías, espero que de la audiencia también. Y ahora vamos a hablar un poquito más, como mencionaba antes de irnos a la cápsula, de qué es el derecho al acceso a la justicia. Quiero pensar que es un derecho que tenemos todos, y el acceso a la justicia obviamente es pues tener las vías más abiertas, más fáciles para acceder, como dice esto mismo, a la justicia. Es correcto, proporcionar justicia de manera gratuita, pronta, expedita, son algunos de los requisitos y disposiciones constitucionales que hay y que configuran este derecho que tenemos todas las personas de acceder a la justicia cuando se ha vulnerado alguno de nuestros derechos. Y ahora de lo que se trata en este tema es de explicar que no solamente ya existen los medios tradicionales o los mecanismos tradicionales de que las personas gocen del derecho a la justicia y que se les solucione su conflicto, sino que ya también hay medios que son, como lo dijimos antes de la cápsula del doctor Miguel Carbonell, son medios más económicos en todos los sentidos y más eficientes, más cortos en tiempo, tienen muchas ventajas, y si se puede solucionar el problema de esa manera sin que haya un juicio que puede durar años, pues qué mejor. Ahora, mencionabas que podría ser algo de lo familiar, y fuera del aire, me comentabas de un ejemplo, por ejemplo, cuando se reparten las herencias, los hermanos, supongamos son 5 hermanos y no se ponen de acuerdo, puede llegar a durar más de una década este problema. Lo llega a mediar un abogado, es forzosamente un abogado, puede ser otra persona. Ahí, ¿quién entra a ser el árbitro en esta cuestión? Sí, esto nos lo va a ampliar nuestro invitado en el segundo bloque. Actualmente ya tanto el Poder Judicial del Estado de Hidalgo como la Procuraduría General de Justicia tienen ya sus oficinas de
medios alternos de solución de conflictos, tienen sus oficinas de justicia alternativa, en las cuales se le proporciona a la gente el servicio de administración de justicia, y se trata de que lo que más le interesa a la gente es que su problema se resuelva y que las partes queden conformes. Desde luego es cuando no se trata de delitos graves o de cuestiones de interés público. Pues vaya, la verdad es que más claro ni el agua, Salvador. Y bueno, desafortunadamente hemos llegado al final de nuestro bloque número 1, pero como bien lo mencionaste hace unos momentos, en el bloque número 2 tenemos un invitado especial al cual le vamos a hacer una entrevista exclusiva de la comisión, como ya se está haciendo costumbre aquí en el programa. Así que te espero a ti y a nuestra amable audiencia después del corte. Claro que sí, de hecho es un tema que propuso precisamente nuestro invitado, y él nos lo va a explicar más a detalle, porque es un tema que creo que va a resultar muy interesante para nuestra audiencia. Recuerden que pueden contactarnos al 71 816 96. Repito el número, 71 816 96. Y en el buscador de internet aparecemos como Derechos Humanos Hidalgo. En los primeros resultados estará nuestra página institucional, la cual es www.cdhhgo.org. Regresamos. Estamos de regreso en Hidalgo con Derechos. A continuación, una entrevista exclusiva de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo. ¿Qué tal, querido auditorio? Estamos de vuelta en el segundo bloque de Hidalgo con Derechos, recordándoles que este es un espacio radiofónico de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo. Como es nuestra costumbre, tenemos un invitado especial para que continuemos con él charlando sobre el tema. Les recordamos que el tema es mecanismos alternos de solución de conflictos en el derecho al acceso a la justicia. Nos acompaña el maestro Luis Roberto Ávila Prado, coordinador de educación y formación de la Comisión de Derechos Humanos. Bienvenido, maestro. Gracias, Salvador, y un placer siempre estar contigo y nuestros amables radioescuchas en este programa. Muchas gracias, maestro. Pues el maestro Ávila, queremos además comentarles, tiene mucha experiencia, ha sido secretario académico en la Universidad La Salle Pachuca durante muchos años, y ha sido servidor público de esta comisión también durante muchos años. Es alguien de casa y sobra decir que tiene mucha experiencia en este y muchos otros temas relacionados con los derechos humanos. Maestro, no sé si nos quiera comentar a lo largo de la historia cómo es que ha dirimido el ser humano sus conflictos. El ser humano desde sus orígenes ha vivido en el conflicto, o como llaman los abogados, los litigios. Es decir, hay un conflicto de intereses. Una persona tiene un planteamiento y la otra puede ser que se allane, o sea, que acepte ese planteamiento, en su caso que oponga resistencia. Y bueno, a través de la historia, Salvador, ha habido la venganza privada, ¿verdad? Antes de que hubiera instituciones, estaba permitido a las personas poderse desquitar de la otra cuando se le causaba algún mal. Lamentablemente hubo excesos y esto generó que surgieran otros mecanismos para solucionar los conflictos. Desde luego, uno de los más importantes es el proceso. Es decir, hay un tercero llamado juez ante quien se plantea esa controversia y él emite una resolución ante esta situación. Sin embargo, todos sabemos que muchas veces el ir a un juicio penal, civil, mercantil o familiar, pues lleva demasiado tiempo, y eso abrió la puerta a que surgieran mecanismos alternos para solucionar esos problemas. Muy bien, maestro. Efectivamente, del juicio tradicional, del procedimiento que estamos acostumbrados, cuando menos los abogados, a escuchar sobre él, ahora está muy en boga y ha sido muy efectivo y ha sido muy útil el procedimiento ahora de mediación. ¿Nos quieres platicar qué es la mediación? Sí, es uno de los mecanismos establecidos recientemente en nuestro país, no es algo viejo, a través de lo cual las partes pueden dirimir su controversia de una manera anticipada, es decir, no tienen que esperar ese tormentoso juicio del que hemos hablado,
que haya una demanda, una contestación, etapa probatoria, después la etapa resolutiva y después todavía la etapa ejecutiva. La etapa de revisión, la etapa, hasta la de amparo, ¿no? Exactamente, en la llamada etapa impugnativa. Entonces, ¿te imaginas tú el desgaste emocional, el desgaste económico de las personas que están en un juicio o en un proceso, como es lo correcto decirle? Por eso es que surgen mecanismos alternos. ¿Y cómo vinculamos esto a los derechos humanos? Por mandato constitucional, las personas tenemos derecho a una solución pronta, expedita a nuestros conflictos. Ante esta demanda es que surgen varios mecanismos, entre ellos la mediación, en donde particularmente un tercero, imparcial, que es uno de los principios de la mediación, es facilitador para que haya comunicación entre las partes en conflicto y sean ellas mismas las que puedan proponer la solución al conflicto. Fíjate qué distinto es esto a un proceso en el que es un tercero el que resuelve, sin pedir opinión de nadie, simplemente consultando una ley. En este caso, son los propios afectados, los propios involucrados en este conflicto, los que proponen la solución. Y una de las políticas que se menciona es el ganar-ganar. Es decir, aquí no hablamos de un ganador o un perdedor. Se supone que ambos, de una u otra manera, ganan. Ahí radica la importancia de este mecanismo. Te evita un largo tiempo, un desgaste económico y psicológico. Por ello, enhorabuena que tenemos esta figura que incluso está contemplada por una ley. Muy bien. Entonces, ¿cuál sería la diferencia fundamental entre un proceso jurisdiccional tradicional y una mediación? En primer lugar, las etapas que tiene uno y las etapas que tiene otro. Como lo dijimos en un proceso, pues son varias etapas. La etapa de demanda, decíamos, contestación, la etapa probatoria, la etapa de juicio conclusiva, la etapa impugnativa y fíjate, aun cuando tú llegaras a ganar un asunto, ¿sí? Después sigue la etapa de ejecución, es decir, a veces no basta tener una sentencia para decir o para tener ya lo que tú estás reclamando, sino que hay una etapa de ejecución. Entonces, en cuestión de tiempos y de desgaste, es mucho más largo un proceso. Una mediación te garantiza la posibilidad de que ese conflicto sea resuelto de manera pronta y algo muy importante que son las propias partes en conflicto las que hacen la propuesta de solución. O sea, esto es maravilloso, esto es sensacional. Es correcto. Muy bien. Sabemos que hay, por supuesto, sabemos que hay diferentes instancias, diferentes órganos del Estado que administran e imparten justicia, que tienen ya oficinas de mediación. Los tiene la Procuraduría de Justicia, los tiene el Poder Judicial. ¿Nos podrías ampliar en qué instancias de justicia, además de estas que estamos mencionando, que nos gustaría que lo ampliaras, se contempla la mediación? Sí, claro, en la Procuraduría General de Justicia, en el tribunal, como bien lo ha citado. Al interior de los ayuntamientos también se le está dando mucha fuerza a lo que es la mediación, a la conciliación. Hay mediación indígena, mediación escolar. Entonces esto ha permeado prácticamente a todas las materias jurídicas. Nada más que hay que decir algo muy importante. No cualquier controversia puede llevarse a una mediación. Eso es importante, sí. Es fundamental. Hay normas de las cuales podemos disponer, las llamadas normas dispositivas. Y justamente es en esos casos de normas de las cuales nosotros disponemos que se puede llegar a la mediación. Claro, evidentemente, lo decíamos en el primer bloque, si es un delito grave o si es una cuestión de interés público, hay casos, hay conflictos, hay faltas administrativas o delitos, como decíamos, que evidentemente no permiten la mediación. Desde luego, imagínate una tortura, por ejemplo, claro, lesiones graves. En ese caso no podría operar porque son delitos graves y estamos hablando de normas no disponibles. Es correcto. ¿Qué otras ventajas tendría la mediación para que le comentemos a la gente? Su accesibilidad, Salvador, y yo sintetizaría en esto, ¿no? Su accesibilidad, la sencillez y la prontitud. Y la prontitud de este mecanismo. Yo creo que son tres que son fundamentales. Y finalmente estaríamos cumpliendo con el derecho humano a la justicia porque estaríamos atendiendo el mandato constitucional en el que se estipula que el Estado está facultado por medio de sus órganos jurisdiccionales, en este caso ya no únicamente a través
del proceso tradicional del juicio, sino también del procedimiento de mediación para impartir justicia pronta y expedita, gratuita además, porque estos organismos, hay que decirlo, son gratuitos, tanto la oficina de mediación que tiene la Procuraduría del Estado como la que tiene el Poder Judicial. Son gratuitos, la gente puede acudir y como tú bien lo dices, son las propias partes las que dan la solución. Es un acuerdo de voluntades y únicamente el mediador, que puede ser, sabemos que puede ser un abogado, pero también puede ser un psicólogo, alguien que esté capacitado en temas de mediación, es quien de alguna manera da fe por parte del órgano del Estado para poder ratificar y dar validez a ese convenio, que al final tengo entendido que se firma un convenio entre las partes. Efectivamente, que tiene un valor muy importante, prácticamente el valor de cosa juzgada. Ahora, qué bueno que citas tú el perfil que debe tener un mediador. No es cualquier persona, desde luego, quien puede ser ese facilitador para dirimir un conflicto, para proponer soluciones, ¿no?, con las partes, sino que es una persona que tiene una preparación sumamente amplia, porque como tú bien sabes, el estar ahí con las partes, buscando que ellas mismas busquen una solución, implica muchísimas habilidades y son gente realmente preparada. Por ello es que Procuraduría, Tribunal, Ayuntamientos, la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Hidalgo son instituciones que han preparado perfectamente a muchos de sus elementos para ser facilitadores en este tipo de casos que hoy nos ocupan. Se nos está oyendo otra importante, maestro. ¿Cómo interviene la mediación en lo que llamamos en derechos humanos, en la comisión, la amigable composición? Bien, aquí tendríamos que hablar de que sea una violación no grave a los derechos humanos. Es muy importante. Desde luego la comisión tiene elementos que han sido preparados en este tema de mediación. Justamente recuerdo que hace algunos años fuimos capacitados por el Tribunal Superior de Justicia en este tema y tenemos a un cuerpo de personas preparados en ello. Pero insisto, en el caso de los derechos humanos, si llegara a haber alguna queja, sí es una forma de dirimir el conflicto que haya una amigable composición entre las partes. Pero destaco que no sea una violación grave a los derechos humanos. Maestro Ávila, muchas gracias por tu tiempo. ¿Algo más que quieras agregar? Sí, es muy importante que todas las personas tengamos una nueva cultura de solucionar nuestros conflictos y que ya dejemos atrás solamente el proceso para esto. Hay muchos otros mecanismos, creo que lo podemos lograr en bien de todos. Maestro, pues muchas gracias nuevamente. Gracias a todos ustedes, a todas y a todos, estimados radioescuchas. Lamentablemente se nos termina el tiempo, pero nos vemos la próxima semana aquí en su programa Hidalgo con Derechos. Hasta pronto. Corte. Les recordamos, también pueden acercarse a la Visitaduría Metropolitana, ubicada en el Centro de Justicia para Mujeres, o a cualquiera de las visitadurías regionales, ubicadas en los municipios de Apan, Huejutla, Ixmiquilpan, Jacala, Tenango de Doria, Tizayuca, Tulancingo y Zacualtipán, cuyos domicilios y teléfonos se encuentran disponibles en nuestra página web www.cdhhgo.org. Por nuestra parte ha sido todo esta semana, los esperamos en una emisión más de Hidalgo con Derechos.